Buen día a todos, bienvenidos, estimados docentes, al cuarto y último día de la Semana de la Gestión 2024. Nos complace enormemente recibirlos en este espacio especialmente diseñado para ustedes. Hoy nos acompaña César Litano, quien estará a cargo de la conferencia Estrategias para la participación de las familias en la educación. César es licenciado en Educación con especialidad en Física y Matemáticas, además de magíster en Gestión de la Educación. Actualmente se desempeña como coordinador pedagógico del proyecto Fomentamos una cultura financiera en la comunidad educativa para mejorar nuestra calidad de vida. Estimado César, lo escuchamos atentos. Su micro, profesor. Ajá. Ya, ahora sí, ahora sí. Gracias, Anthony. Un gusto estar con ustedes, estimados colegas. Como ya nos dijo Anthony, vamos a presentar algunas estrategias a través de un diálogo fluido con ustedes, unas presentaciones, con la finalidad de poder nosotros trabajar este componente, ¿no? Cómo es que involucramos de manera real, objetiva a nuestros padres de familia en los procesos que tenemos al interior de la escuela. En ese sentido, yo les voy a presentar algunas propuestas, algunas ideas y podamos socializarlas con la finalidad de ir enriqueciendo este bagaje que tenemos todos los que estamos en sala en la labor educativa que desarrollamos. Permítame, por favor, presentar la PPT con la finalidad de poder ir al trabajo propiamente dicho. Un momentito, por favor, ya creo que estamos. A ver, sí, ya creo que estamos. ¿Sí? ¿Me confirman si está visibilizándose la PPT? Sí, creo, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a trabajar estrategias para la participación de las familias en la educación. Básicamente, esta reunión nos va a permitir centrarnos, tener énfasis en el tema de los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Y también vamos a mirar un tema así sobre la participación en la gestión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta mañana? El objetivo que tenemos es capacitar a los docentes en pautas y estrategias para involucrar a los padres de familia en el acompañamiento de sus hijos en la escuela. Entonces, ese es el objetivo que nos hemos trazado en esta mañana, en esta hora de trabajo que tenemos con ustedes, ¿no? Para ello, entonces vamos a empezar primero por nosotros los maestros, nosotros los pedagogos, entender, ¿no? ¿Por qué es importante la participación de los padres? O sea, nosotros tenemos primero que entender la necesidad de involucrar a los padres. Primero, los padres son los que conocen a sus hijos, ¿no? Son ellos los que saben de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus necesidades que tienen, ¿no? Entonces, entonces nosotros tenemos determinado tiempo en la escuela y determinado una etapa de la vida, ¿no? Pero en cambio ellos lo tienen desde su nacimiento para adelante, ¿no? Entonces ellos conocen perfectamente a sus hijos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir en ese diálogo que podamos tener con los padres mejorar aspectos de nuestro trabajo en aula y de tal manera que logremos los objetivos que se plantean la institución educativa. ¿Por qué también es trascendental o importante los padres en la participación, ¿no? En la escuela? Por el apoyo emocional que nos puedan brindar. Un estudiante que viene al aula con confianza, con alegría, con la seguridad de tener un hogar que le brinda las condiciones emocionales, ¿no? Es un estudiante que tiene mucha apertura para el aprendizaje, es un estudiante que está concentrado en el espacio de la escuela, ¿no? Es un estudiante que participa, que juega, ¿no? Que interviene, que cuestiona, que propone, ¿no? Ese apoyo emocional que viene del hogar es trascendental para nosotros, ¿no?
Otro de los aspectos que es trascendental, nosotros es que los padres nos deben, no es que pueden, nos deben ayudar a reforzar los aprendizajes que brindamos en la escuela, en sus hogares, ¿no? Entonces, ese espacio de hogar también es importante rescatarlo en cuanto a tiempo, permanencia, ¿no? Y otro aspecto importante que tenemos de los padres es que desde el hogar se fomenta la responsabilidad, ¿no? Se fomenta la autonomía, ¿no? Entonces, ese es muy trascendental para nosotros, tener un estudiante que tenga las condiciones básicas, apropiadas, oportunas, para que el aprendizaje se dé en su real dimensión. Aquí estoy haciendo mención a algunos aspectos básicos, elementales, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite nosotros los maestros tener claridad, nosotros quienes estamos en interacción con los estudiantes, tener claridad por qué es importante que los padres participen, ¿no? Por ese conocimiento que tienen de sus hijos, por ese consistencia, ese andamiaje emocional que ellos nos brindan, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, de lograr que ellos tengan todas las condiciones para reforzar sus aprendizajes en la escuela, ¿no? Y fomentar esa autonomía y responsabilidad en nuestros estudiantes. Entonces, nosotros los maestros debemos tener claridad de por qué debemos fomentar, trabajar, esforzarnos, tener estrategias para que nuestros padres participen en la educación de sus hijos y específicamente en los aprendizajes. Las formas que participan los padres en la escuela, ¿no? Eh, los padres deben apoyar los eventos escolares. Ahora aquí en nuestro país estamos concluidos, creo, todos ya lo que es el Día del Logro, ¿no? El Día del Logro, por ejemplo, que es una forma de que nuestros padres participen en ese evento, ¿no? Que sean protagonistas de ese evento, ¿no? Donde ellos vean, por ejemplo, ¿no? Que han aprendido sus hijos, cómo aprenden, cómo se expresan, cómo se manifiestan ante sus compañeros, ¿no? En esas actividades los padres deben apoyar, ¿no? Por ejemplo, en la movilización de los recursos también, ¿no? De los elementos que intervienen para algunos eventos, ¿no? Ahora hago mención, por ejemplo, en el Día del Logro, ¿no? Y los padres también deben colaborar en la planificación de las actividades. No solamente el maestro debe llamarlos para hacer una tarea, para hacer una actividad, una función específica, sino que el padre, juntamente con nosotros los maestros, debe también planificar la actividad, proyectar qué tipo de actividades necesitan nuestros hijos para fomentar esa formación integral de la que hablamos en nuestro currículum, ¿no? Entonces también es necesario que los padres intervengan en la evaluación de sus hijos, ¿no? Participen ellos, como hacía mención a este día de logro que hemos tenido todo en el país, ¿no? Entonces, es importante también que nuestros padres miren cómo va el desempeño de sus hijos, ¿no? De nuestros estudiantes, ¿no? Eh, Otra de las formas que también necesitamos que los padres nos brinden a nuestros maestros es el apoyo emocional que le pueden brindar a sus hijos. Y decía en la PPT anterior, cómo es que esta seguridad, esta tranquilidad, esta motivación que deben tener nuestros estudiantes a partir de las diferentes interacciones que hay en la familia, ¿no? También nuestros padres deberían participar en la gestión escolar, ¿no? No solamente deberían mirar a la institución como una aula, ¿no? Como una sección de trabajo de nuestros hijos, sino la integridad de la gestión que se hace al interior de nuestra escuela, ¿no? Y no solamente al interior, sino el tipo de imagen que proyectamos hacia la comunidad, ¿no? Los resultados, ¿no? Participar también en los diferentes programas de apoyo que nos brinda la normatividad
o que la escuela puede generar también a través de diferentes iniciativas propiamente dicha de cada escuela, ¿no? De acuerdo a su realidad, de acuerdo a su visión, a su misión, que tengamos a los objetivos estratégicos que podríamos tener. Entonces, los padres también pueden participar en las diferentes actividades, programas que se presentan en la institución, ¿no? Y también en la toma de decisiones, ¿no? O sea, los padres también deben ser involucrados, como habían dicho, dentro de la planificación de actividades, deben ser involucrados para tomar decisiones desde el aula, desde la institución, que favorezcan, ellos entiendan también los padres, que estas decisiones, que estas actividades que vamos a realizar van a favorecer o van a enriquecer los aprendizajes de sus hijos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las formas en las cuales los padres deben participar. Lógicamente que cada maestro, cada institución va a solicitar estas formas de participación de acuerdo a la naturaleza o a los objetivos que se traza desde el punto de vista de las necesidades que tiene cada área pedagógica, de las proyecciones que tiene la institución escolar, ¿no? Entonces, planteamos estas formas de participación que podrían tener los padres de familia al interior del aula y de la escuela, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos para fomentar la participación de los padres? Las estrategias, aquí yo quisiera plantear un punto de vista, ¿no? Aquí los padres no necesitan tener un alto nivel cultural, educativo, ¿no? Para que puedan participar en sus hijos. O sea, no es necesario eso, ¿no? Los padres, por ejemplo, de condición humilde, por decir esa palabra, ¿no? O que no tienen todas las condiciones educativas, ¿no? Todos los avances, o todavía no han cumplido toda la trayectoria educativa, por lo menos básica, o que no tienen elementos culturales que les permitan a ellos entender diferentes procesos en las áreas de matemática, de comunicación, de arte o cualquier otra área, disculpen, que no menciona a todos. Entonces los padres no necesitamos de que tengan ese nivel educativo, ¿no? Lo que sí tenemos que darles a nosotros los padres las condiciones apropiadas, ¿no? Y brindarles información sobre lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, los objetivos que queremos, ¿no? Los propósitos, y brindarles estrategias, formas, ¿no? De tal manera, no es necesario tener un alto o haber cumplido los procesos que se dan al interior de las personas para poder cumplir con este involucramiento en la formación de sus hijos. Entonces, aquí hay elementos básicos que tenemos que establecer. Primero, tenemos que tener una comunicación. Los padres tenemos, perdón, en este caso, los maestros tenemos que tener una comunicación efectiva con los padres. El mensaje claro, tener una empatía para que el papá, la mamá, los apoderados, los representantes legales de nuestros estudiantes sientan confianza para comunicarse con nosotros, ¿no? Desde el rol de maestro, desde el rol de directivo, ¿no? Entonces, es importante, trascendental, el tema comunicativo, ¿no? Es importante que tengamos nosotros esa claridad. Y donde podamos tener alguna situación no deseada, por decirlo así, entonces tenemos que hacer los correcciones, las recomendaciones de mostrar se sienta avergonzado y pueda continuar en la escuela, ¿no? En esa comunicación abierta que tenemos, debemos generar al padre confianza, gratitud con la escuela, con las acciones que hace desde el hogar para lograr los aprendizajes, ¿no? Entonces, ese componente es trascendental para nosotros. ¿Cómo logramos establecer esa comunicación, ¿no? Que sea, no solamente que sea
del profesor hacia él, ¿no? Solamente para brindar recomendaciones, para brindar indicaciones, ¿no? Que también que sea una comunicación de ida y vuelta, ¿no? Donde también nosotros tengamos la capacidad de escuchar, ¿no? Cuando el padre habla, nosotros tenemos que escucharlos para entender, ¿no? Tenemos que escucharlos para saber cuál es el mensaje de fondo, más allá de las palabras, ¿no? Cuál es su intencionalidad de la comunicación que nos permiten los padres cuando se están dirigiendo hacia nosotros o nosotros hacia ellos, ¿no? Entonces, ahí debemos establecer esa comunicación fluida, abierta, con una comunicación efectiva en cuanto a los propósitos que tenemos. Otra estrategia que debemos trabajar en el aula es cómo involucramos a los padres en las actividades y proyectos que se realizan, ¿no? O sea, esta acción implica que los padres deben estar muy cerca de nosotros, muy cerca de sus hijos, ¿no? O sea, el estudiante, que es la razón de ser de la escuela, ¿no? Debe sentir que el padre se involucra activamente en estas actividades. El estudiante debe entender que su papá está cerca de nosotros, porque su papá tiene altas expectativas por sus hijos. Por eso el papá también da tiempo, ¿no? Aparte de las obligaciones del hogar, de las obligaciones del trabajo, el padre también se involucra en las actividades del aula, ¿no? Entonces, a través de los voluntariados en diferentes actividades y proyectos que tengamos que realizar en el aula, ¿no? Entonces, cómo va repercutiendo no solamente en lograr que los padres participen, sino que también cómo es que el mensaje subliminal llega al estudiante, ¿no? Eh, es importante también que los padres participen en la escuela, ¿no? A través de conciertos, obras de teatro, ferias científicas, ¿no? Cómo es que el padre va participando, va interviniendo, no solo como un espectador, sino como una presencia activa, funcional, en el sentido de que el estudiante otra vez lo expreso, ¿no? Que el estudiante, mi papá viene a la escuela, mi papá participa, mi papá ha hecho este rol, esta actividad, esta acción, de tal manera que vayamos nosotros brindando todos los soportes, ¿no? Desde la actividad del padre, desde la actividad del profesor, desde las actividades de mis compañeros de aula, vayamos brindando todo ese soporte para que nuestro estudiante logre esa formación integral que buscamos en la escuela. Otra de las cosas que deben intervenir los padres es en las tareas que deben apoyar, no hacerlas, no ejecutarlas, sino apoyar en las tareas, en los trabajos que nosotros la podemos dejar en el ámbito de la extensión de las actividades escolares que hacemos, ¿no? Para ello también nosotros aquí, el padre decía antes que el padre no es necesario que tenga un nivel académico, ¿no? Alto para que pueda involucrarse, no. Lo importante es que nosotros, los maestros, les demos indicaciones a los padres, compartamos algunas ideas, acciones de lo que estamos haciendo con sus hijos en la escuela para que ellos en el aula puedan ayudarles a hacer esos trabajos, ¿no? O estén sintonizados con ellos, ¿no? De tal manera que no exista un desfase, ¿no? Porque si tenemos un mamá, papá, ayúdame en este trabajo, ¿no? A veces los padres de repente no han culminado su trayectoria educativa, tal vez no tengan el tiempo, pero debemos buscar formas, estrategias, ¿no? De los apoyos de los padres, tanto en el voluntariado, en la asistencia de eventos escolares, por ejemplo, a través del uso de los recursos tecnológicos, ¿no? Donde podamos también establecer reuniones, ¿no? O podamos establecer coordinaciones, ¿no? Con los padres. Entonces, es muy importante también que los padres se involucren en las tareas, ¿no? Tal vez brindando condiciones, brindando apoyos, ¿no? Tal vez no específicamente cuando podamos dejar a tareas o actividades que demandan nociones de contenidos temáticos, de repente que antes no lo han visto los padres, pero sí situaciones como por ejemplo donde los padres puedan facilitar condiciones, ¿no?
En algún momento trabajábamos el rincón del estudio, ¿no? O sea, cómo el padre genera un espacio al interior del hogar para que el estudiante tenga su espacio propio para estudiar. Como también el padre indirectamente apoya las tareas, que en esa hora planificada que cuando está en el hogar tiene una hora para hacer sus tareas y en ese momento los padres dejan de ver televisión, tienen la música a bajo volumen o ellos mismos evitan de hacer demasiado, conversar en voz alta, ¿no? Entonces son formas de que nosotros le vamos ayudando a nuestros hijos. Estas acciones pequeñas, rutinarias, si ustedes quieren, los padres tienen que entenderlo, que de esa manera ellos están ayudando, ellos están colaborando con sus hijos, porque si ellos no entienden esas pequeñas acciones propias de la dinámica de un hogar, entonces tal vez nosotros no podamos en ellos valorar, los padres no valoran, no valoran, no son conscientes de que ellos pueden, están colaborando con sus hijos, ¿no? Entonces, son tareas propias que se dan al interior del hogar. Eh, yo creo que en esta parte de cómo nos involucramos en las lecturas, ¿no? Cómo nos involucramos con las lecturas, ¿no? En este espacio nosotros nos permitimos leer juntos, ¿no? Con nuestros hijos, hijas, ¿no? De tal manera que podamos entendernos pocamente entre papá y mamá, discutir momentos donde nosotros podamos ir entendiéndonos con los padres. O sea, tenemos que nosotros lograr establecer esa conexión afectiva por los aprendizajes, ¿no? Entonces, es importante fomentar la lectura, ¿no? Pero cuando decimos acá fomentar la lectura, es un componente, ¿no? Podemos también fomentar la matemática, por ejemplo, el aprendizaje de la matemática, ¿no? Cuando los padres intervienen en las compras, en las ventas, que ya aquí los maestros en aula tienen muchas experiencias, muchas estrategias, ¿no? Pero que nosotros debemos visibilizarlas, que cuando nosotros hacemos la estrategia, por ejemplo, de la tiendita, ¿no? De la tiendita en matemática, ¿no? La elaboración de textos, estamos fomentando ese espíritu por las áreas, ¿no? Básicas, en este caso, de matemática, comunicación, ¿no? Entonces son los espacios que debemos trabajar en nuestro hogar, ¿no? Los tiempos que debemos dar, ¿no? Eh, Hablábamos ya del espacio en el hogar, ¿no? Ese ambiente adecuado, ¿no? No solamente también brindar el espacio, sino la comodidad, la luz que llegue de manera adecuada, ¿no? Y por último, brindar esos recursos, sus materiales, sus bibliotecas, sus textos, sus recursos, reglas, lápices, que tenga todo a disposición, ¿no? Entonces eso es una forma de que los padres participan en la educación de sus hijos. Y eso hay que decirle a los padres, ¿no? Porque dicen los padres, ¿qué nos dicen? No, profesor, profesora, yo no tengo tiempo. Y sí, pues no tendrá tiempo para estar de manera física en la escuela, pero en su hogar, en ese pequeño espacio que tienen de tiempo, ¿no? Donde porque sabemos que ahora no es las mismas condiciones o factores que teníamos nosotros, que somos adultos, ¿no? Donde en algunas veces solo trabajaba papá y mamá estaba en casa, ¿no? Ahora tenemos hogares donde tanto papá y mamá trabajan, tanto los dos, ¿no? Entonces, de repente, estos espacios de estar cerca de manera física son más limitados. Pero también tenemos la parte de los recursos tecnológicos, ¿no? Y comunicarnos a través de los videos, ¿no? Eh, Hacer uso del mismo celular, ¿no? O sea, entonces, esas acciones que nos permiten a nosotros no fiscalizar, ¿no? Sino
tal vez monitorear, tal vez dar seguimiento a que estos fomentos por la lectura, este fomento por el estudio de la matemática o la práctica de la matemática, o estas horas que podríamos brindarle, entonces sean visibles, ¿no? Visibles tanto para el estudiante y que también el padre de familia eh, tenga esa noción de que él sí se involucra, ¿no? Porque muchas veces también cuando se convoca en horas que la institución determina para que vengan los padres, muchos de ellos no lo hacen porque están en otras tareas, ¿no? De trabajo, del hogar, ¿no? U otras acciones. Entonces nosotros también los maestros, eh, no sé si acá lo digo bien, pero nosotros también los maestros debemos adaptarnos a los tiempos, a las situaciones que tienen las familias. Entonces, son decisiones que tendríamos que ir tomando, son decisiones que también nosotros los maestros, de manera institucional, deberíamos explorar, ¿no? Nuevas formas de lograr que el padre se acerque más a la escuela. Eh, Otra estrategia, ¿no? Donde nosotros tenemos que involucrar a los padres es cuando se toman decisiones, ¿no? Desde el aula, por ejemplo, en los cursos, ¿no? En los programas educativos, donde, en las diferentes acciones que nos pueden dar lugar a que el padre tome una decisión, ¿no? Y aquí es importante también que nosotros, antes de tomar estas decisiones, nosotros también podamos disculpen la expresión, educar a nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, la formación que se da en la escuela es integral, ¿no? Entonces, en esa integridad que debe formarse el estudiante, necesitamos de todas las áreas, ¿no? Entonces, no es que solamente me gusta el deporte, solamente quiero que mi hijo aprenda matemática, ¿no? Y el arte, las expresiones artísticas, no va por ahí mi hijo, no, no. Entonces, estas decisiones para que se tomen nosotros los maestros, nosotros los que trabajamos al interior de la escuela, tenemos que ir orientando, ¿no? Orientando en base a las necesidades que tenemos como ciudadanos en un contexto donde la competencia es fuerte, en un contexto donde intervienen las TIPS, ¿no? En un contexto donde aparecen pandemias, situaciones de salud que atentan contra nosotros, ¿no? En un contexto donde tenemos que tomar decisiones rápidas, donde el tiempo es cada vez más escaso, ¿no? Entonces, esas decisiones deben estar orientadas también, porque un padre que no tiene las orientaciones respectivas, ¿no? Entonces también podemos tomar malas decisiones, ¿no? Y podemos caer en el fracaso, en el desánimo, podemos caer también en situaciones que no nos permiten a nosotros tener alegría, felicidad, compromiso, ¿no? Con las decisiones que vamos a tomar, porque una decisión implica también compromiso ¿no? Para que cuidar que esta decisión, esta ruta que hemos escogido, ¿no? Se cumpla, ¿no? Y después evaluar, ¿no? Pero la idea es que los padres no solamente digan, hay que hacer esto y me voy, ¿no? O hagamos esta situación o tomamos esta decisión y después ya no se aparezca con nosotros, no sé, no. La idea, por ejemplo, aquí en esta toma de decisiones es importante que nosotros los maestros orientemos esa decisión. Cuando digo orientemos, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque el adulto, el padre como tal, también tiene autonomía, también tiene sus expectativas, ¿no? Pero esas expectativas, esa capacidad de decidir debe estar siempre involucrada en la mejora de los aprendizajes de sus hijos, en la mejora institucional y lo que necesita para un contexto social, cultural, ¿no? Que donde el estudiante pueda desenvolverse con éxito en la vida, ¿no? Entonces, eso es trascendental. Eh, el aprender juntos, ¿no? Aprender juntos. Nosotros siempre, a veces, eh, no es que miramos la escuela o el aprendizaje específicamente en una sola dirección, ¿no? Miremos el aprendizaje tal vez desde una mirada de 360 grados, ¿no? Donde todos aprendemos, ¿no? Entonces la idea es que
los estudiantes aprenden de sus padres y también el padre recuerde, vuelva a aprender o desaprender algunas cosas que él las entendía para trabajar estos nuevos aprendizajes que podían incorporarse con sus hijos, ¿no? A través de la escuela, ¿no? Entonces, otra forma de participación que tenemos es los padres como modelo, ¿no? O sea, el padre es, para todos nosotros, nuestro padre siempre ha sido una inspiración, ¿no? Un referente de lo que nosotros somos, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Pero, como les digo, todas estas estrategias es importante que nosotros vayamos visibilizándolo con los padres. Los padres tienen que saber que ellos son modelos, ¿no? O sea, porque si no lo entienden, si no lo comprenden, entonces de repente no asumen ese rol o no son conscientes de que cada actividad, acción, gesto, el hijo lo va a asumir, ¿no? Lo va a aprender, ¿no? Entonces, es importante que todas estas acciones que nosotros hacemos como estrategias, ¿no? Deben ser, nosotros los maestros debemos educarlas, debemos orientarlas, ¿no? Debemos generar espacios de encuentro con los padres. Y ahora permítame sugerirles que no es necesario que vayan a la escuela solamente, ¿no? Tal vez los adultos todavía no entendemos mucho el tema de las bondades de la conectividad, pero también podemos hacer reuniones por las tardes, por las noches o por los fines de semana, ¿no? Entonces, para que podamos nosotros orientar, sugerir, ¿no? Y educar a los padres, ¿no? En las formas en las cuales debe participar él, ¿no? Que aporte de manera positiva a la formación de sus hijos e hijas. Eh, Es necesario también que en ese espíritu de aperturar una comunicación fluida, un auténtico proceso comunicativo, ¿no? Nosotros vamos a obtener apoyo de nuestro, el padre nos va a pedir ayuda, ¿no? El padre nos va a conversar, el padre nos va a dialogar, ¿no? Entonces, eso nos permite también que nosotros podamos establecer metas, ¿no? Establecer metas en cuanto a lo inmediato, ¿no? A la semana, al bimestre, ¿no? Al semestre, ¿no? Entonces, esas son formas también que los padres se involucran con estas metas, con estos objetivos que queremos lograr, ¿no? Y otra forma, una estrategia que nosotros debemos siempre generar esas alegrías, ¿no? Esos espacios de satisfacción por lograr o alcanzar algunas metas, ¿no? Algunos objetivos, ¿no? Entonces es importante también que nosotros llamemos a nuestros padres con la finalidad de que ellos puedan celebrar sus éxitos, sus logros y compartirlos también con los demás, con sus pares, ¿no? De compartirlos de tal manera que nosotros podamos entender también ese aprendizaje institucional, ese aprendizaje, esa comunidad donde algunos padres que de repente son poco participativos, algunos padres donde de repente tienen una actitud poco asertiva y más cuestionan, reclaman, ¿no? Que es parte de, pero que fundamentalmente también nos centremos en los logros, ¿no? En los avances, ¿no? Y que estos desafíos, sí, pues sean eso, ¿no? Pero sean desafíos colectivos para lograr que nuestros padres participen en la formación de sus hijos e hijas, ¿no? ¿Qué debe participar? ¿Qué debemos hacer, no? Entonces, en principio, yo parto por un elemento básico. Nosotros los maestros somos profesionales de la educación. Nosotros los maestros somos los primeros interesados en tener una educación que logre los objetivos, ¿no? En este caso yo puedo decir que logre el perfil de egreso de nuestros estudiantes, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que cumplir y un rol es, por ejemplo, motivar a los padres, es comprometer a los padres, no compromiso, no compromiso, ¿no? De los padres, con la finalidad de que ellos estén cerca de nosotros, cerca de sus hijos, ¿no? Para ir evaluando, participando, ¿no? En las diferentes acciones que realiza la escuela. Entonces, eh, seguimos en esta comunicación, ¿no? Donde o sea, el padre tiene que motivarse a partir de que él es un elemento dentro del círculo, dentro de del contexto de su hijo. O sea, él es un factor determinante para que su hijo tenga éxito en la educación, tenga éxito en la vida. O sea, el padre, tengo que saber que lo que yo haga, o lo que yo deje de hacer, va a influenciar en el éxito o no de mi hijo. Entonces, debemos motivarlo a nuestro padre. ¿Por qué lo manda a la escuela el papá a sus hijos o la mamá? ¿Por qué los envía? Porque muchos de ellos dicen, yo quiero que sea mejor que yo. Yo quiero que sea mejor, yo quiero que tenga éxito, dice, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace? El solamente de enviarlo a la escuela, el solamente de prepararle el desayuno, de comprarle sus útiles, qué sé yo, ¿no? O otras acciones, o sea, no es solamente eso, sino involucrarse en los procesos que dan al interior de la escuela, ¿no? Entonces, eso es lo neurálgico, ¿no? Es una motivación, yo diría, intrínseca, ¿no? ¿Cómo es que yo como papá asumo soy consciente, otra vez vuelvo a la conciencia, ¿no? De que lo que yo haga me va a permitir que mis hijos tengan éxito en la vida, logre sus propósitos en la vida, ¿no? De tener una vida de bienestar, de progreso, ¿no? Eso debe generarse al interior de los padres, nos vamos motivando. Otra forma de motivación, ¿no? ¿Cómo nosotros generamos oportunidades de participación? Ya lo habíamos dicho en las PPTs anteriores, ¿no? A través de las diferentes actividades de la escuela, ¿no? A través de los espacios de decisiones, ¿no? Entonces, debemos generar esos y otros espacios para que nosotros padres se involucren en el proceso de aprendizaje. La escuela es un espacio por excelencia para que nosotros los maestros pongamos a prueba toda nuestra capacidad, todo nuestro talento, ¿no? Para que los padres tengan oportunidades de involucrarse en sus hijos, ¿no? Y que tengan esa motivación, esa satisfacción, ¿no? Para que ellos se involucren, ¿no? Y que no sea una situación de enojo, de frustración, ¿no? Entonces nosotros en la escuela debemos generar esos espacios para que los padres participen. Y volvemos acá a reiterar, ¿no? O sea, esa motivación nosotros debemos orientarla, colaborar con los padres, ¿no? Sí es cierto que de repente puede pasar de que existan padres que no han culminado completamente su trayectoria educativa, pero podemos brindarle recursos, ¿no? Podemos orientar cómo debe ayudar, cómo puede ayudarle a sus hijos, ¿no? ¿Qué le va a pedir, ¿no? Para que ellos tengan una participación efectiva en el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Yo me estoy centrando en aprendizaje, pero también de manera colateral es el tema de otros aspectos dentro de formación integral que tiene, ¿no? La educación que nosotros debemos brindar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esos recursos, esos apoyos, esos instrumentos, ¿no? Nosotros debemos brindarles a nuestros padres de familia con la finalidad de que ellos tengan argumentos, ¿no? Argumentos para que ellos puedan ser parte de ese propósito, ¿no? Entonces, el padre teniendo esos recursos, esos apoyos, va a ir con confianza, va a ir con alegría, ¿no?
apoyar a sus hijos, ¿no? Entonces, esos espacios, esperar el día del logro, ¿no? ¿Por qué no también trabajar dentro de alguna sesión de aprendizaje, ¿no? El tema de que el padre participe con sus hijos, ¿no? ¿Por qué no llamarlos también, ¿no? O sea, para que ellos entiendan, vean nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Cómo es que nosotros trabajamos en el aula, ¿no? Cuidando factores, ¿no? De que el padre no decida en lo pedagógico, ¿no? Porque nosotros somos los expertos, ¿no? En educación, somos los maestros en nuestro trabajo de aula. El padre debe asumir ese rol de apoyo, de involucramiento en las tareas, ¿no? Pero, ¿qué tanto el contexto nos puede permitir que los padres sean parte de una sesión de aprendizaje? ¿Qué parte nos pueda permitir de que el padre también sea parte de la evaluación de una sesión, ¿no? Ojo, y clarito, ¿no? Y resaltado, siempre y cuando el contexto nos permita hacerlo para los objetivos que tenemos con nuestros estudiantes. Siempre y cuando el liderazgo y la tarea de educar la sigamos manteniendo nosotros, ¿no? En esa lógica, porque nosotros, como decía, somos los profesionales, ¿no? El padre no lo es, ¿no? En este caso, en el campo educativo que tenemos. Sin embargo, sí es necesario tenerlo no presente en la escuela, sino como aliado estratégico, ¿no? El padre viene a la reunión, sí, pero eso no me implica que esté involucrado, eso no me implica que está motivado. Gente de campo, ¿no? Esa motivación tiene que darse a través de los diferentes estilos, formas que podamos generar en la escuela, ¿no? Otra motivación, de manera, tal vez se va dando de manera recurrente, ¿no? Ese ambiente acogedor, ¿no? Que debemos darle en la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos de que el padre sienta felicidad, sienta satisfacción, ¿no? Y cómo ellos se deben involucrar. Siempre yo aquí en estos espacios de participación de los padres, eh, también hay ¿qué les digo? Una cuestión muy fina en cuanto a que ellos tampoco en esas decisiones que podamos tener sobrepasen nuestras funciones, sobrepasen nuestro rol, ¿no? Sobrepasen nuestro liderazgo, nuestra capacidad también de maestro, ¿no? Eso ya depende de cómo nosotros vamos generando esos espacios y cómo también nosotros los maestros vamos cimentando nuestra autoridad, ¿no? Como maestros, ¿no? Entonces, tal vez puede ser una línea muy fina, porque también los extremos no son buenos, ¿no? En un caso, en este caso. Pero sí es importante que el padre entienda su necesidad, que el padre sienta esa motivación, sienta esa necesidad de participar en sus hijos, ¿no? Y esas motivaciones mucho tiene que ver con el rol que hacemos los maestros, ¿no? Con las actividades que hacemos los maestros, ¿no? Eh, ¿Qué beneficios tiene esta participación, ¿no? De los padres en el rol educativo? Uno, que mejora, ¿no? Mejora la formación integral de los estudiantes, ¿no? No solamente es el rendimiento académico, sino la formación integral, ¿no? De nuestros hijos, ¿no? Eh, Vamos a encontrar en ellos también, en nuestros estudiantes, eh, una motivación, un interés por aprender. Cuando yo siento que mi papá, mi mamá o la familia se interesa por mis aprendizajes, yo voy a despertar, ¿no? No, mi mamá quiere que yo aprenda, mi mamá quiere que yo avance, ¿no? Entonces, esa motivación por el aprendizaje se va a cimentar cuando tenemos más padres que participan por nosotros, ¿no? El otro aspecto es el fortalecimiento de los vínculos que tenemos entre papá o familia e hijo, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Esa relación que muchas veces no está bien cimentada, fortalecida por un cambio de la situación social, cultural que vivimos ahora las familias, ¿no? O que viven las familias, como por ejemplo eh, hogares disfuncionales, ¿no? Hogares que salen a trabajar ambos, ¿no? Y hay casos donde
padres trabajan todo el día, solamente llegan, disculpen que llegan a casa a dormir, ¿no? O otros casos donde se van semana, quincena, un mes, se van fuera del hogar, ¿no? Y a veces no nos permite trabajar de manera concertada con los padres, ¿no? Pero cuando participamos, como digo, en este caso buscando tiempos de calidad, ¿no? Buscamos formas oportunas de involucrar a los padres, entonces se va estableciendo esta relación padre-hijo, ¿no? Y también aquí lograr la participación de de la familia, de los padres, es también que la escuela, la institución pueda mirar eh, un servicio diferente, ¿no? A partir también lo que nosotros decimos en la gestión, trabajar también de acuerdo a las expectativas que se tienen de la escuela, ¿no? De acuerdo también a las necesidades que tiene la comunidad, ¿no? Y qué mejor aliado que serían nuestros padres, ¿no? Entonces esa comunicación entre escuela y familia se ve fortalecida cada vez que tenemos padres que participan, ¿no? Eh, antes, eh, quisiera volver acá un ratito, discúlpeme. Eh, Otra de las cosas que podamos mirar acá en fortalecer la comunicación de la escuela es cuando presentamos alguna innovación también, ¿no? Presentamos algunas estrategias novedosas, si ustedes quieren, ¿no? Si no le quieren decir innovación, porque, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto nosotros debemos acercarnos a los padres de familia, ¿no? De manera institucional, ¿no? O empezar por aula, ¿no? Por ejemplo, en esta época de la pandemia, eh, habían estudiantes que no tenían conexión por su realidad social, económica, ¿no? Entonces, había interés de muchos maestros de acercarse, ¿no? De visitar los hogares, miren, de visitar los hogares. Entonces, es importante también que nosotros, podamos también establecer institucionalmente, ¿no? O plantear al interior de la escuela, desde los maestros de aula o como tutores, plantear estrategias, ¿no? Que el padre también se sienta motivado, ¿no? Por el tema de que los profesores vamos hacia ellos, ¿no? Puede ser en su casa, puede ser en su trabajo, siempre y cuando las condiciones lo permitan, ¿no? Entonces, la visita a los hogares es una estrategia también que funciona, ¿no? Lógicamente que va a demandar en otros tiempos, esfuerzo, ¿no? A veces otros aspectos, ¿no? Pero que es importante también que nosotros como maestros podamos trabajar, ¿no? La participación comunal, ¿no? O sea, cómo es que los padres se involucran en la participación, en la gestión de la escuela, ¿no? ¿Qué va a pasar si los padres se involucran en la gestión educativa, ¿no? Propiamente dicha en la parte institucional, ¿no? Que vamos a tener una mejora en la calidad educativa, porque no le damos una unidireccionalidad a la gestión, desde el profesor, desde los directivos, no, también escuchamos la voz de los padres, ¿no? También escuchamos, y escuchar es su voz, es escuchar las demandas, es escuchar las expectativas, ¿no? Entonces, eso también la escuela gana como gestión, ¿no? Se genera una mayor responsabilidad y compromiso en la escuela, ¿no? Para que logramos nosotros los propósitos, las metas que tenemos institucionalmente, ¿no? Mejora la comunicación de nosotros. Uno de los criterios, por ejemplo, que tenemos de unas escuelas de excelencia es la comunicación efectiva con las familias, ¿no? Es un criterio también, no es que estamos al margen de eso, ¿no? Los estudiantes logran, al tener mayor apoyo en la escuela, tenemos mejores aprendizajes, ¿no? Y el otro aspecto importante, trascendental, es el fomento de la participación ciudadana, ¿no? Es importante también fortalecer esta participación ciudadana. Y aquí una estrategia en la cual nosotros participamos, nosotros en algún momento de nuestra trayectoria, OGEP. ¿Qué cosa es la estrategia del PARCOGEP? ¿No? El PARCOGEP es participación comunal en la gestión educativa, ¿no? Entonces, unidad
las representantes de las instituciones públicas y privadas participaban, lo llamábamos para participar en la gestión, ¿no? En las diferentes acciones o decisiones que tomaba la escuela, ¿no? Entonces, ahí formamos el Parcoger, ¿no? Una iniciativa que tuvimos muy importante, trascendental, los alcalde, se acercaba el representante de la institución financiera de la comunidad, ¿no? Otras autoridades, en este caso los representantes de los comerciantes, los representantes de los agricultores, de los que criaban ganado, entonces participaban. El conocimiento debe fluir rápido, entonces el gran problema que tuvimos, o el gran desafío que queda de esta iniciativa, era que teníamos que involucrarlo no en gestiones que demandaban hacer una tarea, no, sino igual lo que ahora estamos conversando, que asumir conciencia de que participamos para mejorar aprendizajes, ¿no? Participamos para dotar de una formación integral a los estudiantes, ¿no? No solamente solicitarle una computadora que nos dote de internet, no, 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 sino cuál es el impacto, cuál es la trascendencia de ese apoyo que obtenemos en este caso, de la ciudadanía, ¿no? De la comunidad, ¿no? Entonces, todos estos aspectos nos va a permitir a nosotros no solamente tener los recursos o apoyos materiales, ¿no? Sino, o tal vez pecuniarios, sino tendríamos que tener el énfasis de cuál va a ser el impacto de ese apoyo en la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, eso creo que más allá de una actividad de entrega, de regalo, debería ser una actividad que demande una concientización de en qué va a repercutir en la formación de los estudiantes, ¿no? Y darle a cada autoridad el espacio o la necesidad que tiene, ¿no? El alcalde, ¿por qué tendría que ayudarnos? ¿No? Sí, es función de los municipios apoyar la educación, correcto, pero no, ellos no son los, ¿qué les digo?, los responsables directos, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos una situación donde los ciudadanos poco participan o tienen un nivel de morosidad alto en el pago de sus tributos, por ejemplo, ¿no? En el municipio. Entonces la escuela también tiene que aperturar, por ejemplo, una conciencia o un trabajo tributario, ¿no? Trabajar, por ejemplo, la competencia que está relacionada al uso responsable de los recursos económicos, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, establezcan un presupuesto y consideren que es necesario pagar los tributos ante mi gobierno o ante mi municipio, ¿no? Entonces el alcalde se va a hacer interesado porque también, como él colabora, también el colegio, la institución está colaborando con una necesidad que yo tengo, ¿no? De que pueda captar mayores recursos porque la morosidad es alta, ¿no? Entonces, esta participación o este compromiso, este involucramiento de la ciudadanía a través de sus instancias respectivas con sus representantes debe ser también recíproca, ¿no? Debe ser de ida y vuelta. La participación de las familias, nosotros tenemos marcos de referencia, ¿no? Tenemos el marco del buen desempeño docente, el marco del buen desempeño del directivo y los compromisos de gestión, ¿no? En el marco del buen desempeño docente, miren, de los cuatro dominios, el dominio 3, ¿no? Específicamente, la competencia que nos habla sobre la participación, ¿no? Nos habla en algún momento de las familias, ¿no? O sea, es parte de lograr nosotros los maestros la excelencia de nuestro trabajo o el desempeño excelente, dice, fomentar el trabajo colaborativo con las familias, ¿no? En el aprendizaje de su estudiante, reconociendo sus aportes. Estos aportes ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, a través de esas motivaciones que le podemos dar, ya sea como modelos, el apoyo que sus aportes también, sus saberes que también tienen las familias, ¿no? O sea, que tanto los involucramos a las familias dentro del marco de la inclusión, ¿no? Y que se siga conservando todavía las costumbres ancestrales, ¿no? Entonces, los maestros
también tenemos que fomentar, si tomamos como marco referencial el marco del buen desempeño docente, aparte de otras normatividad legal que tenemos tal vez año a año que sale, ¿no? Los espacios que ya están normados en la PAFA, los comités de aula, que son ya tradicionales para nosotros, ¿no? Que ya están establecidos y que todo lo hacemos tal vez, ¿no? En el marco del buen desempeño directivo, ¿no? En el dominio uno, la competencia que está relacionada con promover la participación, ¿no? Específicamente el desempeño 6 habla también de que el directivo tiene que promover la participación de la familia, ¿no? Y otras instancias, mira, le hablaba de una experiencia que se llamó Parcoger, ¿no? Para el logro de las metas de aprendizaje, mira, ¿no? Entonces también es importante que los directivos asuman ese rol, ¿no? Tengan conciencia del trabajo o de la importancia que tienen las familias, ¿no? Y ahora que hablamos de los compromisos de gestión, ¿no? En este caso, de los compromisos sobre condiciones, ¿no? La práctica de gestión, tenemos que generar espacios para trabajar la práctica de gestión donde se involucre la familia, ¿no? Donde se involucre la familia con la finalidad de que nosotros podamos tener esa participación activa de los padres, ¿no? De los padres en nuestra institución. Eso dentro de lo que es el marco referencial que tenemos nosotros los maestros y las instituciones educativas. Quiero terminar esta presentación con Peter Senge. Eh, Peter Senge es un gran eh, analista de los procesos institucionales, organizacionales, ¿no? Y él establece las 5 disciplinas, ¿no? Las 5 disciplinas y establece, él tiene un texto que se llama Las escuelas que aprenden, ¿no? Entonces, esto, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos presentado, yo lo puedo sintetizar en lo que dice Peter Senge, ¿no? En que el proceso de aprendizaje es continuo, ¿no? Y que tiene lugar en todas partes, ¿no? Entonces, no solamente educamos en la escuela, tenemos que ser conscientes de que el primer espacio educativo es el hogar, el primer espacio educativo. Y el hogar, ¿quién lo conforma? Los padres, ¿no? O los demás integrantes de la familia, los hermanos, en algunos casos los abuelos, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser claros en que si el aprendizaje se da de manera continua y en todas las partes, entonces el mayor tiempo que tienen los estudiantes es su hogar y también su barrio, su comunidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar aliados en el hogar y en la comunidad, ¿no? Tenemos que lograr esa participación de ellos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para lo que más bien dice también Peter Senge, ¿no? ¿Cómo generamos una comunidad de aprendizaje efectivo? ¿No? ¿Cómo es que todos intervienen en esta educación, en esta formación de aprendizaje, ¿no? Para enriquecer los procesos de aprendizaje de los hijos, porque el padre tiene diferentes perspectivas, ¿no? Una de ellas puede ser lo cultural, ¿no? Aprovechar las habilidades que tienen los padres, ¿no? La comunidad también, ¿no? O sea, que fortalece, que motiva para que nuestros padres participen, ¿no? Esa comunidad de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es un cambio, el aprendizaje es de ida y vuelta, ¿no? El aprendizaje es social. Entonces, yo me quedo con Selle en la medida que nos ayuda también a entender la escuela en un espacio de 360 grados, ¿no? Donde todos los actores, ¿no? Visibles e invisibles para la escuela están interfiriendo, están aportando, ¿no? Para que nuestros aprendizajes, nuestra educación, nuestra formación sea cada vez enriquecedora e integral, ¿no? Entonces, yo les invito a leer a Peter Senge La Quinta Disciplina
y después escuelas que aprenden, o escuelas que aprenden y después a la quinta disciplina son dos textos muy importantes, escritos hace muchos años, pero que tienen vigencia en la actualidad, ¿no? Porque mira a las organizaciones como un sistema, ¿no? Y de manera holística, ¿no? Entonces es importante tener esta visión. Colegas, he conversado con ustedes, he compartido con ustedes estos PPTs, ¿no? Donde se resalta verdaderamente la importancia que deben tener los padres en involucrarse en los aprendizajes de sus hijos, en involucrarse en la gestión de la escuela, ¿no? Y corresponde a nosotros, maestros, generar esos espacios de participación, generar esa motivación en los padres, generar esos resultados en los padres, ¿no? Generar esas condiciones también, esa comunicación, esa educación que tenemos que ampliar, no solo con sus hijos, sino con las familias, para que también sean aliados en el trabajo que nosotros hacemos. Si nosotros logramos que nuestros padres sean nuestros aliados y que no solamente lleguen a una reunión, que no solamente estén con nosotros porque los convocamos para, disculpen que les diga ahora, también soy maestro por si acaso y estoy en un ambiente de maestros, para solicitarles, para pedirles, para requerirles, y no para nosotros también brindarles formación, brindarles instrumentos, brindarles recursos, para que ellos también se sientan parte de este proceso. Yo creo que no estaríamos cumpliendo a cabalidad nuestra función. Nosotros tenemos que cumplir ese rol, ¿no? También de ser formadores. Sí es cierto que no, para que sean nuestros aliados en la gestión de los aprendizajes, en la gestión de su formación integral y en la gestión de nuestra institución. Anthony, te dejo en uso la palabra. De mi parte, colega, muchas gracias y estamos siempre para conversar, ¿no? La PPT la estoy compartiendo con Anthony, que es parte del equipo de DURREP, con la finalidad de que también la pueda transmitir a ustedes de las diferentes formas de comunicación que tenemos. Gracias a los colegas que están escribiendo. Igual yo me he sentido escuchado, yo me he sentido con ustedes bien porque estamos en la misma línea de seguir fortaleciendo nuestra institución, nuestro trabajo, ¿no? Y lograr los aprendizajes que siempre como maestros debemos tener ese liderazgo también de manera institucional, de manera social, ¿no? Gracias, padres, perdón, gracias, maestros, colegas, y siempre estamos en este espacio para colaborar, para participar, ¿no? Y en el momento para hacer de repente tertulias, ¿no? Que nos permitan intercambiar puntos de vista, porque yo estoy seguro que ustedes también plantean situaciones diferentes, ¿no? De acuerdo al contexto, porque no hay recetas, lo que sí hay, orientaciones generales, ¿no? Cada contexto es un mundo, cada escuela tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, cada padre también representa también una forma de pensar, un estilo de ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos siempre para colaborar, atrévanse a hacer cosas diferentes, ¿no? Somos maestros que tenemos un espacio y lo aprovechamos para estudiar, somos maestros que debemos compartir, ¿no? Ah, y para eso estamos nosotros, ¿no? También para colaborar en la escuela, ¿no? No solamente ser una isla de mi escuela, sino también ser parte del todo, ¿no? Miremos el bosque, alguien decía, ¿no? Anthony, adelante. Gracias otra vez, gracias. Excelente, muchas gracias César por la presentación. Espero poder encontrarnos nuevamente en un próximo evento. Gracias. Bien, ahora pasamos a la segunda conferencia de este último día, la cual estará a cargo de Giovanna Hernández con el tema Gestión de estrés y el bienestar en la comunidad educativa. Giovanna es psicóloga y magíster en psicología clínica y de la salud, actualmente coordinadora de gestión de evaluación por competencias en la Universidad Privada del Norte. Estimada Giovanna, la escuchamos atentos. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos? Primero me confirman si me logran escuchar correctamente, por favor. ¿Sí? No sé si alguien me podría confirmar si me logra escuchar correctamente.
Sí, lo máximo. Muchísimas gracias. Ya está, ya abrí el chat. Ok, muy bien. Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la mañana? ¿De dónde se encuentran? ¿Por dónde están ustedes? Gracias, gracias por responder. Mi nombre es Giovanna Hernández, soy psicóloga de profesión y el día de hoy, muy bien, estamos desde Juliaca, desde Ica, Iguari, Huaraz, lindo. Yasleni está desde Cuba. Pásanos un poquito de sol, por favor, que acá nos estamos muriendo de frío, en Chanchamayo. Qué lindo, están de todo nuestro país y más allá de las fronteras. Qué bien, estamos conectados entonces. Yo veo muchas personas el día de hoy y bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo aprender o cómo es que tenemos que aprender a gestionar este estrés. ¿Listo? Déjenme que cierro por acá. Ahora sí, ya está. Muy bien. Entonces, primero agradecer, por favor, la invitación a esta semana de la gestión. El día de hoy me encuentro, tenemos exactamente una hora. Anthony, por favor, me hace saber cuándo ya estamos cortos de tiempo, porque si no me quedo hablando. Y la idea es que tengamos un espacio para, por favor, trabajarlo y pensarlo en nosotros. ¿Sí? Han hablado a lo largo de estos días de lo que significa la educación, de lo que plantean los procesos de gestión, las mejoras para mejorar, implementar, potencializar nuestro trabajo, ¿sí o no? Todo eso hemos tocado. Pero mi pregunta es, ¿te has puesto a pensar en ti? ¿Has empezado a reflexionar sobre lo que haces? ¿La importancia y la trascendencia que tienes? En este momento, tú que me estás escuchando, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes la posibilidad de estar concentrado, tranquilo frente a tu computadora o a tu celular, mirando y compartiendo con nosotros? ¿O estás con el audífono acá y estás haciendo otra actividad y estás respondiendo o estás avanzando en la cocina o estás trabajando o estás en el día del logro? No lo sé. ¿Nos ha pasado? Exacto, muy bien, Oriana. A veces no. Entonces, ¿qué les parece si me regalan unos minutos maravillosos de su tiempo? Espero que al finalizar ustedes se puedan llevar algo para ustedes. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, primera cosa que nosotros tenemos que empezar a tener en claro. ¿Y qué es? Que cada uno de nosotros somos una persona, somos un ser humano. Si yo sé, estamos entre docentes y muy buenos, claro que sí, por eso se están capacitando, pero a veces tenemos tantas cosas que hacer que nos olvidamos quiénes somos. Y pensamos en que somos mamá, en que somos profesora, en que somos director, subdirector, coordinador, responsable de directivo del UGEL, especialista curricular, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que somos seres humanos. Y nos olvidamos que somos personas. Y cuando hablamos de una persona, ¿qué vamos a decir? Que la persona tiene tres componentes esenciales que seguramente ustedes recuerdan. El espacio biológico, es decir, mi cuerpo es como el CPU de la computadora. ¿Listo? Mi espacio psicológico, en donde se van a encontrar estos tres elementos que ponemos acá. Mi pensamiento, mi emoción y mi conducta. ¿Ok? Vamos haciendo los gestos. Mi pensamiento, listo, mi emoción y mi conducta. Ahora que estamos así a tope con los TikToks, ¿sí o no? Y el tercer punto tan esencial, el aspecto social. A veces solamente pensamos en qué siento, cómo me siento, o mira cómo se comporta este estudiante. Pero no nos ponemos a pensar que si nuestro muchachito constantemente se duerme, puede ser que no se alimente bien y esté desnutrido. Nos ponemos a pensar que este niño usualmente canta que le digo que se siente, no se sienta, ya no sé, señorita, qué hacer si le pongo ahí
un pega para que no se mueva de su asiento, ¿listo? Podría ser que este niño tenga una gran alimentación calórica y esté usando muchísimo dulce que finalmente es un excitante de la conducta porque hay una situación de abandono familiar. Oye, yo veo a mi chico que es primer puesto y señorita Giovanna, hay muchas veces que he visto que yo tengo quinto de secundaria o el último año y veo chicos que son primeros puestos y al final cuando regresan al colegio me los encuentro, los veo tristes, los veo aislados. ¿Será que este muchacho o muchacha se focalizó en los estudios para no ver algo más, para bloquear emociones que tenía en casa o en el contexto, pero finalmente dejó de lado la parte social? ¿Será que tú, María, Rosa, Juan, José, Alberto, Rodrigo, Julia o mi tocaya Giovanna, que debe estar escuchándome el día de hoy, será que a veces nosotros somos tan workaholic que vamos al trabajo, hacemos una, dos, tres, cuatro, porque ahora uno tiene pues colecciona trabajo, ¿sí o no? Y no nos alimentamos bien, no tenemos tiempo para ver a veces ni siquiera a nuestros hijos, ni a nuestra pareja? ¿Será que si les pregunto ahora si somos felices? Es que yo fui, no, no, no. Es que seré, no. ¿Eres feliz? Entonces, miren cómo la persona es un conglomerado de estos tres elementos esenciales y dentro de lo psicológico vemos pues los pensamientos, las emociones y las conductas. Y a veces no tenemos un momento para podernos a pensar en esto, en mí, y simplemente seguimos la rutina. Seguimos haciendo las cosas día a día, ¿ok? Entonces, ¿qué es el estrés? Esto sí es importantísimo saberlo porque ustedes son también formadores y a veces la gente le echa la culpa al estrés, ¿no? El estrés, estoy estresado. Yo tengo una hija de 9 años y debe ser la influencia de la mamá que hablo tantos temas y dices, mi profesora está estresada, mamá. Y yo le digo, ¿por qué te das cuenta que tu profesor es estresado? Es que hoy día mamá de la nada pidió cuadernos a todos y empezó a poner anotaciones. Algún problema debe tener en su casa. Oh, oigan, entonces, ¿qué es el estrés? ¿Lo estamos definiendo bien o no lo estamos definiendo bien? Es una palabra que está como que muy usada, ¿no? El estrés, técnicamente, y nos lo decía Lazarus, tiene que ver con una respuesta que nosotros vamos a dar frente a una situación que dice acá, amenazante. ¿Y nuestro cuerpo qué hace? Si siente una reacción que es amenazante, una situación que es amenazante, mi cuerpo ¿qué hace? Automáticamente, ¿qué hace? Se activa, ¡tum! Se pone alerta, ¿ok? Alerta. Entonces, imagínense esta escena en este momento. ¿Listo? Imagínense la escena. Tú estás cruzando la pista. A ver, estamos cruzando todos. Pista de tu casa. Estás cruzando tranquilamente. Y en eso, de la nada, ¡zum! Aparece un carro. Tú volteas y miras al carro y ves que el carro viene a toda velocidad. Pregunta, ¿qué hacen? A ver, vamos, pónganme en el chat. ¿Qué hacen en ese momento? Miren, volteo y miro. ¿Qué haces? Viene un carro. Viene directo a mí. Creo que me va a atropellar. Me atropella. ¿Así nos quedamos? ¿Qué hacen? Se asusta, dice Juanita. Oriana, evitas el vehículo. ¿Cómo lo evitas? ¿Qué más hacen los demás? Te quedas en shock. Juana, tú también te quedas ahí. No. Sara dice, corre, tu sentido arácnico. Eso, muy bien, Enrique. Corro para escapar, ¿sí o no? Das un brinco que tú no te puedes imaginar cómo fue. Y encima volteas y terminas. Reaccionamos, corremos muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Frente a esa situación amenazante, miren, vamos a nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan la parte biológica? Ok, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se activa.
automáticamente nuestro cerebro detecta, ¿no? Se detecta una señal de alerta y como dices tú, se activa tu sentido arácnido. ¿Y qué sucede? Inmediatamente tu corazón va a bombear mucho más rápido. ¿Por qué? Porque necesitas oxígeno y necesitas sangre que va a ir directamente a tu cerebro y va a ir a tus brazos y a tus piernas. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo siente y percibe una alerta, tu cuerpo necesita huir, como ustedes lo acaban de decir. El huir es una respuesta instintiva, exacto, es automática, tú no lo piensas. En este momento estoy viendo el carro. Cerebro, por favor, mándale sangre a mi pie para que empiece a correr. ¿Tú piensas en eso? No, hasta que piensas en eso ya te atropellaron, ¿sí o no? Entonces, el estrés es la respuesta del organismo frente a una situación amenazante. ¿Estamos claros? A ver, díganme entonces cómo fue que el estrés se convirtió en algo malo. Porque si yo no tuviera esta respuesta de mi organismo que se llama estrés, ¿qué pasaría conmigo? Me atropella el carro, me cae una piedra por la cabeza, ok, cuando me caigo me voy a romper la nariz o la cara cada rato porque no pongo las manos. ¿Listo? Entonces, eso es la definición del estrés. Pero Giovanna, todo el mundo es estrés y uno dice que está estresado. Ah, ahora vemos así. ¿Qué pasa si la situación amenazante no es real? ¿Qué pasa si realmente no es que viene el carro a toda velocidad? Sino cuando yo estoy cruzando y no hay absolutamente nada, yo empiezo a decir, podría ser que venga un carro y puede ser que se aparezca un chino y puede ser que en este momento venga un marciano y me lleve. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Tú le estás indicando a tu cerebro que hay una situación amenazante y por ende, ¿qué va a pasar? La sangre, ¿a dónde se va? A tu cabeza, la sangre se va a tus pies y a tus manos porque está listo para huir. Muy bien, pero ¿vamos a huir? ¿Vas a saltar? ¿Vas a gritar? No. Y esta acumulación es lo que nos hace daño. Entonces, cuando tenemos una situación de estrés, tomamos acción. Salto, corro, grito. ¿Y luego qué pasa? Uy, te cuento que me asusté. Retomo el equilibrio. Mi cuerpo utilizó esa energía, liberó esa energía y vuelve otra vez a su homeostasis. ¿Recuerdan ese término? A su equilibrio. Pero cuando no, y tengo una situación que no es real, ¿qué va a pasar? Y tenemos ideas instructivas que empiezan a carcomernos nuestro cerebrito, eso es lo que se denomina distrés o estrés patológico. Y eso es lo que no ayuda a nuestro bienestar. Dice que va a venir Lugel. Me acaban de mandar un WhatsApp, la del otro colegio, que ya están viniendo. Uy, hoy no tengo la sesión. Falta que ingresen el día de hoy a mi aula. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y entonces, ¿y si me descubre el director? No, yo justo tenía la actuación de mi hija y me iba a ir en el recreo. ¡Poc! ¿Cómo terminan? Con dolor de cabeza. ¿Cómo terminan? Con dolor de cuello, dolor de hombros, mal humor y terminan así como mi hija decía, mami, mi profesora está estresada. Hijita, ¿por qué está estresada? Porque de la nada mamá empezó a pedirnos los cuadernos y estaba toda molesta. Todos nos puso anotación. Porque quizás uno no se percata, pero los demás nos percatamos que ha cambiado algo en ti y que no has llegado a ese equilibrio. Por ende, ¿estás qué cosa? Con un estrés patológico. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que tener clarísimo que estas situaciones son las que van a impedir tener este bienestar, porque el bienestar tiene que ver con el bien, es decir, estar bien. ¿Y por qué yo no puedo estar bien? Porque claro, como bien lo decía alguien por acá, nuestro cuerpo empieza a reaccionar frente a situaciones que no son reales, porque uno mismo las empieza ¿qué? A generar. Eso da como consecuencia esta ansiedad, que es esta angustia previa para poder llegar o resolver algo. Hay una angustia sana, hay una ansiedad sana y hay una ansiedad patológica. La ansiedad sana es normal, es la que tenemos nosotros frente a los miedos que nos van a ayudar a preservar la vida. Por ejemplo, ok, mira, este río está alto, todos mis chicos tienen que cruzar por acá.
Entonces, ¿qué hago? Me detengo y empiezo a evaluar por dónde podría ser más seguro, ¿ok? Entonces, ese temor, ese pequeño temor me ayuda, ¿qué cosa? A mitigar el riesgo, muy bien. Pero hay otra, la que no es muy eficaz, la que hace que nos volvamos infelices. Entonces, como bien dice acá, cuando hay un desencadenante, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente yo entiendo como una situación de peligro. ¿Y qué va a suceder? Mi cuerpo empieza a reaccionar. Si mi cuerpo empieza a reaccionar y no tiene dónde usar toda esa reacción, yo me voy a enfermar. Estamos julio, terminando julio, y yo sé que muchos de ustedes están ansiosos esperando las vacaciones de medio año, ¿o no? Sí, no me nieguen que no. Claro que sí. O podría ser que alguno de ustedes no, porque esta situación de ansiedad la tengo en casa y ir al trabajo me hace tener tranquilidad. O algunos quieren ir a casa porque es su lugar seguro y no quieren estar en el colegio, porque hay una serie de ideas que me van dando vuelta y que obviamente hacen que me pueda enfermar. Dolores de cabeza, caída de cabello, el incremento, ¿ok? Del peso o la disminución del peso, los problemas gastrointestinales, respiratorios, las alergias, todo está relacionado con nuestro cuerpo y nuestro estar bien. Tú, Kellington, nos decía algo. Hay dos tipos de preocupaciones, las que usted puede hacer algo al respecto y las que no. Entonces, no hay que perder el tiempo con las segundas. Ay, la ropa no seca, sigue lloviendo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pregunta, ¿tú vas a tener la capacidad de tener el tiempo? No, ¿no? Entonces, deja de preocuparte en el tiempo. Ve qué otra cosa puedes hacer. ¿O no? ¿Qué más? Y eso es lo que muchas veces sucede. Nosotros tenemos, tenemos muchas veces preocupaciones y cuando las empezamos a analizar, son cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, tengo que tomar acción sobre las que yo sí puedo hacer, porque si no, no logro ¿qué cosa? Mi equilibrio. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Giovanna, para poder lograr eso? Primero, tenemos que minimizar el impacto de los pensamientos catastróficos. Es decir, tenemos que aprender a controlar la ansiedad. Ya hemos dicho, yo no la puedo desaparecer porque la ansiedad me ayuda a regularme, ¿sí o no? A medir los peligros, a darme cuenta de las cosas. Si no, sería como la persona sin miedo. Y esto sí puede acarrear un peligro en nuestra vida y en el bienestar de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es, profes? Identificar. Es decir, si quieres que que el revólver, es decir, el gatillo, no se dispare, yo debo, ¿qué cosa? Bloquear ese gatillo. Es decir, tengo que darme cuenta qué es lo que activa este cúmulo de pensamientos catastróficos. Una persona, un aula, una clase, una situación. ¿Qué es? ¿Lo identificaste? A ver, ponte a pensar. ¿Qué sería? ¿Me van a evaluar? No sé si pasaré. ¿Me da miedo, eh? Ah, tú activas, Enrique. ¿Ok? Pero pensémoslos del otro lado. ¿Qué es? Segundo punto. Vamos a cuestionar. ¿Esto que estoy pensando es cierto? ¿Realmente por no tener la sesión de clase en este momento lista, me van a botar del colegio por esta sesión? No, es que yo no... Ah, no. Identifica y cuestiona lo que estás pensando. Ahora todos los papás se van a quejar de mí. ¿Todos los papás? ¿O un papá? Cuestiónalo. Es tan automático que no lo cuestionamos. Y tercer punto, autoinstrucciones. Es decir, lo que tú digas cambia automáticamente lo que sentimos y lo que actuamos. A ver, Giovanna,
¿Esto que estás pensando es lógico o no es lógico? No, no es lógico. Ok, entonces, date cuenta. Tú puedes hacerlo. Lo debes controlar. Yoba, ¿es fácil? No, tenemos que empezar anotándolo. Una de las cosas que ahora no hacemos con tanta automatización es anotar las cosas. Anotarlas y podernos dar cuenta de lo que está detrás de esta gran angustia que yo tengo. Podría ser que esa angustia sí pueda tener un control. Y si no tiene un control, pido ayuda. Pero eso es algo que a veces vivimos en esta cotidianidad, que queremos hacerlo todo. ¿Para qué? Para poder solucionarlo. Entonces, todo lo que pensamos no necesariamente es cierto. ¿Listo? Todo lo que pensamos no necesariamente es cierto. Eh, por eso es tan importante, ¿qué cosa? Verificar. Verificar si lo que interpretamos, ¿no? Las creencias, las ideas, las experiencias previas, van a aplicar para la situación. Y acá hay un punto súper, súper importante con respecto a lo que yo creo, lo que yo pienso. Sabemos que dentro de nuestra labor como docentes tenemos múltiples actividades, ¿o no? Y a veces a muchos de nosotros, los que somos más clásicos, hay cosas que todavía nos cuesta entender. ¿Los estilos de crianza a lo largo del tiempo se han ido modificando o no? Sí, ¿no? Entonces, si los estilos de crianza se han ido modificando y ahora me piden que, por ejemplo, no sé, en la clase sea más chacotero o que sea más amiguero con los chicos o que me pase por alto ciertas conductas que tienen, ¿eso va a hacer que ellos me acepten? ¿O debería ser siendo muy rígido para que ellos entiendan lo que significa la educación y para que entiendan lo que significa la responsabilidad de este trabajo? Mi respuesta sería: sé tú mismo. No tienes que forzarte a hacer algo que no eres. Si tú siempre has sido una persona que tienes ese dinamismo y esa energía para rápidamente coger la chispa y conectar con ellos sin perder el control de la situación, sé tú mismo. Si tú siempre has sido una persona formal, sin ser autoritaria, sin ser malcriado y sin ser una persona que no esté sensibilizado frente al dolor humano, sé tú mismo. No trates de fingir tratando de ser otra persona, porque ahí está el error. Al tratar de ser otra persona porque estoy pensando en cómo me van a juzgar, no logro tener bienestar. No soy feliz porque no soy auténtico. La docencia no es simplemente estudiar 5 años. La docencia es parte de los valores y de los principios que va a tener una persona a lo largo de su vida. Es una gran responsabilidad. Y el docente se casa con esa responsabilidad. Y esta responsabilidad me permite asumir, ¿qué cosa? Asumir lo que yo hago y también aceptar y mejorar en este proceso, buscando el bienestar del otro, ¿no? No es tan sencillo. Entonces siempre se van a cruzar las ideas, las creencias, qué me pasó antes. Ok, eso nos puede atormentar, sí. En terapia hay algo que siempre menciono. A ti te pudieron pasar muchísimas cosas antes, especialmente cuando fuimos niños, ¿o no? Pero, ¿te has mirado al espejo el día de hoy? ¿Tienes esos 20 kilos que tenías antes o 15 kilos? ¿Tienes ese 1,10 m que tenías antes? ¿Eres chiquitito? ¿Tienes esa voz débil? ¿O ya creciste? ¿Te has visto al espejo? Tienes la capacidad de decir que no. Tienes la capacidad de decir que sí. Tienes la libertad de hacer lo que tú quieras hacer, no lo que te digan que debes de hacer. Porque si tú no te sientes libre, no vas a ser feliz. Y si no eres feliz, no vas a hacer feliz las experiencias de aprendizaje con tus estudiantes. Y lo que va a pasar es que
una niña o un niño como mi hija va a detectar eso en ti y eso no va a permitir que realmente logremos educar, ¿ok? Porque nos vamos a frustrar. Entonces, nuevamente repito, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Eso creo que es clarísimo, ¿no? Entonces, si no las podemos controlar, pues deberíamos considerar no estarnos preocupando por eso. Debemos derivar, informar, ok, pero no cargarnos con eso, porque nos hace daño. Entonces, frente al estrés, nosotros tenemos respuestas para poderlas evitar. Dos tipos de respuestas, las adaptativas y las desadaptativas, ¿ya? Las adaptativas saben en qué está en relación a que lo que van a hacer es reducir esta situación o esta tensión que nosotros cargamos, ¿se acuerdan? Ustedes después de alguna situación, problema, terminan así, sin cuello y encorvados. Endurecida la espalda, endurecido el cuello, no permite la circulación sanguínea hacia el cerebro, lo que les va a generar migrañas, dolores de cabeza, tensión, presión ocular. Y eso es un proceso fisiológico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ejercicios, movernos. Giovanna, ¿en qué momento me voy a mover? No hay forma de hacer ejercicio. Sí puedes hacer ejercicio, puedes subir las escaleras y bajarlas, puedes caminar en vez de utilizar el mototaxi para ir al colegio, puedes levantarte un poquito más temprano. El domingo puedes darle una vuelta aunque sea a la manzana y hacerlo como parte rutinaria. ¿Por qué? Porque es importante para ti, porque es importante para ti. Es importante para ti. Oye, ya no me puedo comer la alita broster. Todos los días en la esquina la señora a mí me hace rebaja. A 5 solcitos nada más, ¿no? Y ya me voy juntando. La alimentación es importante para ti. Los años nos van pasando factura. Y si ustedes han visto, nuestros padres son de una generación que quieras o no, no es que hubiese tenido todo no sé, el poder económico para comer supuestamente bien. La economía no necesariamente es un factor para comer bien. Es saber cómo utilizamos lo que tenemos para poderlo manejar. Una visita muy simpática es la que pueden hacer a los comedores populares, ¿no? Por ejemplo. Tienen una capacidad, las mamás que están en comedores, para poder aprender y reajustar y lograr ese componente nutricional requerido para los niños. Y muchas de ellas ni siquiera son nutricionistas, pero se forman y se capacitan. Y eso es interesante. Lo demás son excusas. Lo demás es una justificación. Recuerda, son tus voces internas que te dicen no, no, no. ¿Y cuáles son las desadaptativas? Son las que van a disminuir tu estrés o tu tensión a corto plazo. Y obviamente están relacionadas con, ¿qué cosa? Con el deterioro de tu salud, como por ejemplo, ahí está el abuso del consumo de sustancias psicoactivas, el consumo del alcohol, ¿no? Voy a tomar para olvidar y lo cantamos a viva voz, ¿o no? Oigan, eso no es sano. Fumar. No, es que no quiero salir. Tú eres esa persona que cada que te invitan o te dicen para salir, tú siempre dices, no, prefiero quedarme en casa, pero cuando te quedas en casa, pasa por ti. Mm. O empiezas a ver su Instagram o su WhatsApp para ver sus estados, a ver qué tal se están divirtiendo. Aislarse tampoco es una de las mejores opciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, frente a estas estrategias o estas situaciones, tenemos que ver dos cosas. Si yo quiero enfrentar ese estrés, esa ansiedad que tengo que ver algo. O lo centro en el problema o lo centro en la emoción. Si lo centro en el problema, ¿qué voy a hacer? Necesito manejar la situación, pues. Oye, si yo creo que mi directora está pensando que me he equivocado en algo, los demás me dicen, oye, la directora está diciendo que tú, ¿qué hago? Me arreglo y toco la puerta de la directora. Directora, ¿puedo hablar con usted, por favor? Y pregunto, no voy así, ¿no?
listo para el gol. No, pregunto, directora, con todo el respeto, ¿usted no me permite decir cómo me siento? A mí me gustaría que me dijera. No, usted te está diciendo, tú no puedes aseverar algo porque no te sabes. Tienes que decir, a mí me gustaría que usted me diga si hay algo que puedo mejorar o en algo me he equivocado. Me gustaría saber si usted piensa que yo estoy cometiendo algo mal. A mí, no tú. Porque si tú empiezas con tú, generas conflicto. En cambio, a mí es mi capacidad para decir las cosas, disminuye mi ansiedad. Y centrado en la emoción, tenemos que aprender a regular las respuestas emocionales. ¿Es fácil? No es fácil. ¡Les he dicho que se callen! ¡Cállense! Los chicos se pueden callar, pero ¿qué ejemplo estás dando? Que solamente con el hecho de gritar nosotros nos podemos escuchar. Giovanna, es que no me hacen caso. No tengo otra opción. ¿Estás seguro que no hay otra opción? ¿Has observado a tus chicos cuando realmente se callan a escuchar? Implica un esfuerzo adicional, sí, pero tú eres capaz de hacerlo para ti, para que te sientas tranquilo. Entonces, la idea no es reprimir las emociones, ¿no? Porque esa felicidad, tengo una gran amiga, profesora, y yo le digo, estás así, yo todo el día te veo sonriendo. Y me dice, a veces no quisiera, pero me siento. Y en el fondo se sentía tan frustrada de sonreír siempre. Y eso también está mal. Como ser humano tienes derecho a estar triste y a estar feliz. Y enseñarle a los demás que tú eres un ser humano por sobre todas las cosas. Alguna vez en una clase, justo en la cuarentena con mis estudiantes, avanzaba la clase y veía que no muchos habían prendido su cámara. Detuvimos la clase y nos preguntamos por qué. Fue la mejor clase que tuvimos. Todos estaban metidos en la clase, pero no sentían, no habían podido hablar de lo frustrados que se sentían en las diferentes cosas. Tú puedes decir, ¿perdiste clase? No, me fijé en ellos, porque el proceso formativo es centrado en el estudiante. Logré su motivación y su conexión, y luego fluyó. Me centro en la emoción. ¿Ok? Muy bien. Acá hay otra cosa que uno de ustedes me decía hace un ratito. ¿Estamos en hora? No sé. Sí, yo creo que ya está. La tarea del multitasking. A ver, levanten la manito quienes son multitasking. Están sí, haciendo 5 cosas en paralelo, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que lo hace? Esto es muy bien. Nora dice que sí. Nora, Mónica, ahí está. Hay varias. Acá hay 2, multitasking. Listo. Entonces, ¿qué lleva el multitasking? El multitasking es una capacidad inherente, ¿no? A veces así me dice mi esposo, inherente a las mujeres. No, yo creo que todos nos hemos vuelto multitasking, ¿o no? Ahí está, Yasneli, Sarita, muy bien, Elena, todos son multitasking. ¿Y qué sucede? Oye, yo ves que vivimos tan al día a día que uno ya se levanta haciendo el desayuno, ¿sí o no? Y mientras que vas haciendo el desayuno te estás maquillando y vas corriendo y vas haciendo y en el camino ya estás corrigiendo exámenes, me olvidé, y ya estás respondiendo correos y encima estás revisando qué hicieron todos los amigos, ¿sí o no? Que subieron en la tarde. Ok, pero ¿qué sucede? Oye, un día lo podemos hacer, pero todos los días y lo podremos hacer bien. Reglas para el multitasking. Primero, hazlo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo urgente y lo importante. Hay que planificar bien
todas las cosas que tenemos que hacer. Sí, es complicado, sí. Ahora ya no usan agendas. Yo sí soy a la antigua. Tengo acá mi agendita visual, entonces yo voy anotando qué hay que hacer en los días. Ya, si no, muy bien. Entonces usa tu teléfono y utiliza la agenda y coloca porque a veces se te va a pasar, ¿ok? Segundo, planifica. ¿Qué es lo importante, pero lo no urgente? Importante es que requiere tu atención inmediatamente, pero no es urgente, ¿ok? Importante es porque es relevante para ti, perdón. Urgente es porque tiene que hacerse rápidamente. Si no se hace rápidamente, tenemos un problema. Por ejemplo, ¿qué puede ser urgente? Estamos con la hora y tienes que recoger a tu hijo o a tu hija. Eso es urgente, pues si no lo recoges se queda ahí en el aire, ¿sí o no? ¿Listo? Pero también es importante porque tiene un valor adicional para ti. Es tu hijo o tu hija. Entonces hay que hacerlo. Pero a veces nos damos cuenta que hacemos cosas que no son ni importantes ni urgentes. No, es que estoy viendo, pues, cómo fue la fiesta, me está contando. Oye, ¿la fiesta es importante en este momento? No. Comer. Ahí está Nora. Comer. No, después ¿cómo? ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten la manito, a ver, levanten la manito para ver que están conectados? Dicen, después ¿cómo? La típica después ¿cómo? Ya, ¿sí o no? Sí, pero para la comida no, pues después vas a terminar con un dolor de estómago y un huequísimo así gigantesco. Ahí está Brigitte, dice, ya ves, después somos el clan después cómo, ¿sí o no? Después te va a comer a ti el dolor de barriga. Ese es el gran problema. La alimentación no puede ser postergada. ¿Cuántos años tienen, chicos? 20, 22, 30, 35, 40. La gastritis nos va a jugar la pasada. Y eso sí es complicado. Evaluar. Hay que evaluar. ¿Necesitamos delegar? ¿Mm? A veces queremos hacerlo todo. Es que no lo hacen bien, Giovanna, no lo hacen bien. A ver, ¿cuántos de ustedes son de mi clan? Que están, no, no, es que no es igual que yo. Nos cuesta delegar. Si tú quieres ser una buena líder o un buen líder, tienes que aprender a delegar, porque todo no lo vas a poder hacer. Tienes que aprender también a educarlos a los demás, en casa, a la esposa, al esposo, a los amigos. Deleguemos cosas, especialmente, ¿no? Las cosas que son urgentes pero no importantes, porque va a llegar un momento en que yo tengo que tomar decisiones. Si hago esto que es de mi colegio, y qué es mi actividad, o hago esto que es de mi hija o mi hijo. Sí, se tiene que aprender, Sara, es cierto. Cuesta, pero a veces tenemos la encrucijada. ¿Qué decido? ¿Qué vale más? Hace un tiempo tenía en terapia a una joven. Esta joven, muy buena, estaba acabando su carrera. Y ella me contaba un poco de su historia, ¿no? Su papá y su mamá siempre fueron docentes de colegio. Y ella me decía que ella vivía muy orgullosa de sus padres porque escuchaba a sus compañeros que hablaban de que sus papás eran muy buenos profesores. Y ella me decía que ella los quería, pero también quería que no hubiesen sido profesores. Y yo le decía, ¿por qué? Porque ella sentía que sus papás habían estado más pendientes de sus estudiantes que de ella misma. Y ella trataba de ser la mejor para que en algún momento ellos se fijen en ella. Y eso a veces nos puede pasar, ¿no? A veces nos puede pasar. Entonces, hay que tener en consideración que esto es importante. A veces sí es necesario delegar y a veces hay que darle
la importancia y la urgencia a lo que está mucho más vinculado a nosotros, porque ese tiempo deja huella, esas experiencias marcan, ¿ok? Y finalmente, profes, nosotros multitasking. Si no es ni importante ni urgente, ¿qué tenemos que hacer? Bórralo, olvídate, déjalo fluir. No está en tu espectro, ¿ok? No deprecies tiempo ahí. Muy bien, entonces, una de las cosas que les quiero mostrar antes de ir cerrando, ¿no? Antes de ir cerrando es la regla de los 3 segundos. Es decir, tengo que parar y en estos 3 segundos valorar la prioridad, ¿no? Debo de empezar a escribir. Escriban, por favor, cuáles son las cosas que ustedes tienen que hacer cuando empiecen el día, al iniciar su mañana. Hoy día, ¿qué debo de hacer? Tan, tan, tan. O si no lo pueden hacer en la noche anterior, antes de irse a la cama, ¿qué debería de hacer mañana? Tan, 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 tan. Y cuando finalice el día, lean eso y marquen. ¿Qué hicieron? ¿Y qué cosas, perdón, se quedaron en pendiente? De esa manera ustedes van a poder centrarse y van a poder visualizar si realmente están haciendo uso oportuno de su tiempo y si están dejando de lado cosas que se aparecen en el momento por dejarlo prioritario, porque luego se les va a acumular, ¿ok? Cuidado, chicos, con los ladrones del tiempo. ¿Quién es el ladrón del tiempo? Este amigo y las redes sociales, ¿sí o no? Si bien es cierto, es una manera de interactuar que tenemos hoy en día, tenemos que entender que esto va a hacer que posterguemos. ¿Saben cuánto en promedio ustedes pueden ver TikToks? Solamente jalo nomás porque sale una cosa y una más divertida. Claro, son los algoritmos. Y el algoritmo está utilizando esa información porque obviamente existen indicadores que muestran que te gusta y te agrada. Es decir, hay un elemento técnico que te está manipulando, en otras palabras. Entonces, reestructura, mira bien, analiza qué tanto de ese tiempo que no es oportuno lo podrías dedicar para ti. No es malo, pero tenemos que echarle un ojito a cuánto estamos utilizando ahí. Otra de las cosas, tienes que replantear tus relaciones interpersonales. Yo sé que tenemos que cuidar nuestro trabajo, ¿sí o no? ¿Tenemos que cuidar nuestro trabajo? Sí, pero no tenemos que tenerle miedo y estar siempre en pendiente. Y si lo pierdo, si me voy. Yo sé que para muchos profesores, especialmente los que están nombrados, esta incertidumbre se da todos los años. Lo entiendo porque lo he visto muy de cerca, pero tengo que aprender a confiar en lo que yo valgo, en lo que yo sé, en lo que yo puedo. Y no están pensando en que si me van a contratar o no. La actitud tiene muchas aristas y la actitud puede ser la llave para dar seguridad frente a los demás. Tenemos que aprender nuevas formas de relacionarnos. Muchos de ustedes me han dicho que están en diferentes partes de nuestro país y del continente también. ¡Qué lindo! Pero, oye, ¿y si por ejemplo yo conocí a un compañero en un evento así virtual? Nada, contactémonos, llamémonos, videollamadas, ¿no? Organicemos espacios, redes sociales, juegos, hagamos, no sé, un karaoke virtual, una fiesta, ¿no? Que nos permita encontrarnos. La distancia hemos aprendido que ahora es relativa o no. Antes la distancia era, uff, ¿cuándo llegaré? No. Ahora con un solo clic tú tienes que aperturar la puerta para diferentes lugares de todo el planeta. Entonces hazlo. No necesitas ensimismarte. El humor, el humor también es importante. Tienes que buscar nuevas formas de reírte. El humor nos ayuda a desarrollar endorfinas y es bueno y es terapéutico. ¿Nos hemos reído de nosotros mismos? A veces nos duele cuando sentimos que alguien se ríe de nosotros, ¿no? Son heridas y llagas que vienen desde la infancia. Pero es importante que te aprendas a reír de ti. Eso te va a dar mayor seguridad. Hablemos de que es bueno estar con gente, pero también es bueno valorar tu soledad. Ese espacio para ti, sin los demás. Trabajas, ganas y todo se va en una cosa, lo que hay que pagar en esto y el otro. ¿Y para ti?
¿Te has sentado tú sola en un parque, comiéndote un helado, mirando en la nada por 10 minutos? Hazlo. Pautea lo que has hecho hasta ahora y lo hacia dónde vas. Y no menos importante, la familia. Vivimos tan ensimismados que a veces la familia también nos demanda. Los que tenemos hijos pequeños, los que vamos a tener hijos, los que nuestros hijos ya están grandes, nuestros padres que ya están mayores. Es importante también, porque si no, ¿qué sentido tiene? Damos un doble mensaje. Sí, chicos, es importante la familia, pero nosotros mismos no la chequeamos. Entonces, ¿cómo tenemos que progresar? Primero, tenemos que aceptar que el cambio es parte de nuestra vida. Entonces, ¿siempre va a existir estrés? Claro, porque ya hemos dicho que el estrés es positivo, ¿sí o no? El distrés es el distrés patológico, pero tenemos que ir cambiando rutinas, viendo opciones. Tenemos que tener la oportunidad de descubrirnos a sí mismos, no esperar que los demás nos descubran, sino decir, oye, yo puedo, yo lo sé, yo estoy acá. Y también nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos. No estar esperando que nos cuiden. Si tú no haces nada por ti, nadie lo va a hacer. Entiéndelo. Nadie lo va a hacer. Si tu esposo o tu esposa te compran tu ropa deportiva para que salgas a correr, no tiene sentido. Es muy probable que esa ropa se quede ahí. Pero si tú te la compras y tú asumes el reto, es distinto. Los demás se van a motivar contigo. ¿Ok? Entonces, todo va a depender de cómo interpretas la realidad. Que tus voces internas, por favor, no los controlen. ¿Ok? Acá hay una biografía básica que tiene que ver con lo que es calidad de vida y psicología de la salud. Y bueno, aquí están mis contactos, mi correo electrónico. En todo caso, en algún momento ustedes puedan contar conmigo y estoy lista para cualquiera de las preguntas que ustedes me puedan hacer. ¿Listo? Dejo de compartir acá. A ver, voy a ver. Tenemos acá algunas preguntas. Giovanna, cada cierto tiempo debemos dejar que nuestro niño interno la pase bien. Exacto. Es que es lo que decía Nora. Si nosotros no nos reímos, si nosotros no compartimos, si nosotros no nos acordamos que más allá de nuestro rol docente somos seres humanos, lo que va a suceder es que sí entramos en problemas. Los que tenemos hijos, y aquí Yaslenis, hay dos cosas. Nosotros no tenemos hijos especiales o no especiales, o normales o no normales. Nosotros tenemos hijos. Así de simple. Recuérdalo siempre. Todos tenemos hijos. Y nuestro hijo no viene con un adjetivo, es nuestro hijo. Y cuando nosotros tenemos un hijo y una hija, ¿qué hacemos? Lo hacemos todo para darles lo mejor. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que a veces dejamos de pensar en nosotros para pensar en él o en ella. Recuerda algo, tu hijo y tu hija te quiere bien porque quiere una mamá bien. Así tú crees que no se da cuenta. Así que tómate igual el tiempo. Tú tienes que estar bien para darle lo mejor a ella o a él. Si tú le das con las justas lo que te quede, el 5% de batería, lo que va a pasar es que en algún momento ya no vas a estar para él y para ella. ¿Ok? Gracias, Naomi. Oriana dice, ansiedad depresiva, ¿a qué se refiere? No hablé de la ansiedad depresiva, no hay ansiedad depresiva. La ansiedad simplemente es una respuesta, recuerda, frente a una situación que nos puede empezar a ver, ¿qué cosa? A desestabilizar, porque siempre existe una respuesta frente a ese temor. Y esta dijimos que puede ser o positiva o negativa, ¿ok? ¿Listo? Armando dice, ¿puede, por favor, prender el audio? Ya. Tarrillo, si estamos pasando por un duelo y la ansiedad está latente, tengo ganas de llorar y llorar. ¿Es ansiedad depresiva? Ah, escúchame, Ivette, si tú estás pasando por un duelo, es normal el llorar o el estar triste. Es más, es sano llorar. Lo malo es cuando no podemos hacerlo.
Y recuerda que el duelo es un proceso natural. Un duelo regularmente no requiere una atención terapéutica. Lo que necesita es simplemente tener ese espacio de soledad para podernos encontrar y nuevamente reconstituirnos, ¿ok? ¿Qué significa reconstituirnos? Volver a la homeostasis. En algunos durará un poquito más, en otros menos, pero volvemos a hacer porque nuevamente cogemos las energías para poder vivir. El tiempo de los ladrones. Uy, Julia, es complicado. Yo personalmente, mira, antes de los estudiantes te hablo desde mi lado. Yo personalmente he sacado de mi teléfono, he bloqueado redes sociales así muy adictivas como el TikTok y todas estas cosas que te llaman a ver. En el caso de los chicos, ¿sabes qué? Los chicos viven con la tecnología. Lo que tenemos que enseñarles y algo que les duele muchísimo a los adolescentes es ser manipulados. Por ejemplo, al adolescente le llega que sus papás les digan las cosas, que les estén ordenando. Entonces, dale la vuelta, pues dile, oye, hablemos de los ladrones del tiempo. Ustedes saben que son manipulados por alguien y te van a decir, ¿por quién? A ver, entonces, así. Muy bien, a ver, pongan las redes, saquen su cuenta, ¿cuánto tiempo pasan? A ver quién gana, quién tiempo pasa más en las redes sociales. Sacas tu cuadrito, de paso trabajas transversalidad de matemáticas, ¿sí o no? Muy bien. Ya, sale tu ganador y tu ganadora. Listo. ¿Se han dado cuenta que ustedes, y saca el porcentaje de vida, ¿no? El ratio de vida. Por ejemplo, estamos creo que en 75, 78 años, la esperanza de vida del adulto. Saca, multiplica y diles cuánto porcentaje de vida se pasarían en redes sociales. Y al final termina con la consulta, o sea, con la pregunta del millón. Oye, ¿te has dado cuenta que estás siendo vilmente manipulado por alguien más y no eres tú mismo? Déjales con esa elección. Vas a ver, Julia, que vas a generarles ahí un insight. Nunca les digas, no lo hagan. Diles, date cuenta que es diferente. ¿Sí? Comparta, por favor, nuevamente su correo. Ah, sí, lo copio ¿cómo se llama? En el chat para que ustedes lo puedan ver directamente. Mi nombre es Giovanna Hernández. Ok, listo. Genial. Comparto, ya muy agradecida. Una vez me dijo el doctor en el hospital para mi mujer, las llevan a tomar en cuenta justo. Listo. ¿Cuáles son las consecuencias de las potencialidades dependientes? Armando, discúlpame, pero no conozco el término, si me lo puedes explicar. Sí, siempre, Enrique, la idea es llevarlos a no solo a generar el conflicto, sino tener siempre en cuenta el grupo etario con el que estamos trabajando, toda la vida, siempre. Recuerden que no podemos plantear estructuras de capacitación para el mismo grupo etario, siempre tenemos que ir a la par de eso y del grupo con el cual estemos trabajando. Ok, muy bien, siendo las 11:01, he llegado al horario. Si no hay ninguna pregunta más, no sé, si no hay ninguna pregunta más, entonces ha sido para mí un gusto, por favor, acompañarlos el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado a cada uno de ustedes y espero poderlos ver en cualquier otra ocasión. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias a todos entonces. Un abrazo, ahí está el registro de asistencia. Excelente, muchas gracias, estimada Giovanna, por su participación y por supuesto a